regla del cuadrado, ya, otro de los conceptos básicos también que le explicamos a los niños en las primeras clases. ¿Por qué estudiamos finales? Una buena pregunta. El ajedrez se estudia de finales por una cosa bastante simple. Se estudia finales porque el análisis parte de lo general a lo particular. Esto se denomina como método deductivo. ¿Ya? Es un método deductivo, o sea, para que ustedes tengan. Se trata de dar una explicación general y después llegar hacia abajo. La ciencia funciona al revés. La ciencia funciona con un método inductivo. ¿Ya? Pero el método deductivo, un ejemplo para que ustedes tengan una relación, es lo que pensaba el mundo de las ideas de Platón. Ese concepto es deductivo. Nosotros del ajedrez, desde el punto de vista, lo miramos acá. ¿Por qué? Porque es la explicación que da José Raúl Capablanca y Marc Boresky. No significa que en algún otro ejemplo podamos trabajar de forma inductiva, pero generalmente lo que hacemos, por lo menos a grandes rasgos, es trabajar de esta forma, deductivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que tú te puedes especializar en una apertura, pero si no sabes dar jaque mate con alfil de caballo, ¿de qué sirve? Entonces, fíjense la relación. Con la diferencia que una apertura yo puedo cambiarla, pero en el fondo un jaque mate con alfil de caballo podría derivar de cualquier apertura. Continuamos entonces con la regla del cuadrado. Ahora, esto es recontra simple. El tablero es un cuadrado, obviamente, ¿cierto? Cuatro lados iguales y todo lo demás. Entonces, lo único que hay que hacer con respecto al peón es trazar una diagonal. El peón, al estar en una casilla, al trazar una diagonal, inmediatamente se transforma, ¿cierto? Hacemos el dibujito de un cuadrado. Es la forma más simple de trazar el cuadrado. Tomo la diagonal y posteriormente cada vértice va a ser, obviamente, van a estar siempre en el mismo color, fíjense. ¿Qué es lo que dice la regla? La regla es bastante simple. Dice que cuando el peón, en este caso el rey, logre mover y entra al cuadrado, lo detiene. Si no entra al cuadrado, simplemente no lo detiene. ¿Eso qué quiere decir? Que si las blancas hacen A3, intencionalmente estarían ahora trazando una diagonal, ¿cierto? Acá. En este caso puntual, ahora este primer cuadrado que era más grande, ahora se achicó. Y ahora queda en A3, A8, ¿cierto? F8 y F3. Se empieza a reducir. ¿Qué significa ahora? Que si el rey negro con su movimiento entra al cuadrado, lo detiene. ¿La casilla F8 está dentro del cuadrado? Sí. Una de las cosas importantes en el ajedrez, obviamente, es la matemática, y la matemática siempre tiene relación con el juego. No es casualidad, un ejemplo, que Marc Boresky, el mejor entrenador del mundo, haya estudiado matemática. ¿Ah? Entonces, ahí nos damos cuenta que hay una relación. Mikhail Vozvinin, el padre del ajedrez soviético, el patriarca, también era ingeniero, era un científico. Entonces, también siempre hay una relación con las matemáticas. Es importante, porque acuérdense que uno de los conceptos fundamentales de la escuela soviética es transformar el ajedrez en una especie de una ciencia. Si bien no es una ciencia exacta, pero sí una ciencia por lo menos lo más cercano. ¿Ah? A eso más o menos lo que apunta. Entonces, cada vez que el peón avance, obviamente el cuadrado se reduce, y fíjense que el rey con su movimiento entra. Una vez que entra el cuadrado, simplemente lo detiene y se lo come. Esto no tiene más explicación que esto, simplemente. Ahora, en la posición inicial, la única forma de yo avanzar el peón es la siguiente. Yo voy a avanzar el peón entonces cuando el rey no logra entrar al cuadrado. O en su defecto, fíjense que cuando ahora yo trazo el A4, el cuadrado queda delimitado por las casillas A4, A8, E8 y E4. ¿Eso qué quiere decir? Que el rey estando en G8 no puede entrar al cuadrado. Al momento de mover, no entra al cuadrado y con lo cual la partida se gana inmediatamente porque el peón corona. Simple. Esto no tiene más explicación que eso. No sé si alguien tiene alguna consulta. Vamos a la siguiente. Con este final, inmediatamente yo puedo determinar lo siguiente. Un peón se va a mover solito siempre y cuando, obviamente, el rey no lo pueda detener. Ahora, en los finales también existe otro concepto que se llama señuelo. El señuelo funciona no con la idea de coronar, que la coronación en el fondo es minoritaria. El señuelo lo que funciona con un concepto muy importante en los finales que tiene que ver con el concepto de distraer. De que en el fondo mi rival tenga que gastar tiempos y energías y recursos para poder detener el peón. Este concepto de señuelo es utilizado en casi muchos finales, pero ya apunta un poquito más elevado. Este concepto es ultra básico y no tiene más sentido que ese. Vamos,